Para iniciar el análisis de la dinastía 19, es necesario que primero retrocedamos un poco en el tiempo y repasemos brevemente el final de la dinastía 18. Recordemos, como vimos en el video anterior, que este periodo estuvo marcado por profundos cambios religiosos, políticos y sociales, especialmente durante el reinado de Akenatón, el faraón hereje que impulsó una reforma monoteísta centrada en el culto a Atón, el disco solar. Así que, si aún no has visto ese episodio, te invito a que pongas pausa aquí y vayas a verlo primero. Es importante tener ese contexto para entender cómo y por qué se produce la transición hacia la dinastía 19. Porque, como veremos, no se trató simplemente de un cambio de nombres o de fechas en una línea cronológica. Fue una reconfiguración completa del poder en Egipto, el ascenso de una nueva familia, de nuevos líderes militares y el inicio de una etapa donde el equilibrio entre lo divino y lo terrenal volvió a redefinirse. Tras la prematura muerte de Tutankamón, Egipto volvió a encontrarse sumido en la incertidumbre dinástica. El joven faraón, sin descendencia conocida, dejó un vacío de poder en uno de los momentos más delicados del reinado egipcio. En ese contexto emergió una figura inesperada, Ay, su abuelo y también sumo sacerdote, quien asumió el trono. Pero Ay no era un heredero directo ni un príncipe de sangre real. Para legitimar su ascenso tomó una decisión polémica. Contrajo matrimonio con Ajesenatón, la viuda de Tutankamón, y su propia nieta. Este matrimonio, lejos de ser una unión por afecto, fue un movimiento político. Ajesenatón, sin embargo, no estuvo del todo de acuerdo con esta alianza forzada. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Se dice que la princesa, buscando una alternativa, estableció contacto con el reino de los hititas, enemigos históricos de Egipto. En una sorprendente correspondencia, Ajesenatón habría solicitado al rey hitita que le enviara uno de sus hijos para casarse con ella y así ocupar el trono egipcio. Una propuesta diplomática arriesgada, sin precedentes. Pero ¿qué ocurrió con ese intento de alianza internacional? ¿Por qué el príncipe hitita nunca llegó a gobernar Egipto? Esa es una historia que nos lleva directamente al corazón del imperio hitita, y de eso hablaremos en nuestro próximo video. Tras el breve y envejecido reinado de Ay, el poder pasó a manos de un hombre que no pertenecía a la sangre real, pero cuya influencia era imposible de ignorar. Horemheb, un gran general del ejército egipcio. Su papel había sido fundamental en la defensa del reino, especialmente frente al creciente poder de los hititas, que en ese momento avanzaban peligrosamente sobre el Levante. Los hititas habían logrado tomar Kadesh, una ciudad clave que, durante más de un siglo, había marcado la frontera establecida entre Egipto y el reino de Mitanni. Esta pérdida era grave, pero Horemheb logró contener el avance enemigo y preservar el corazón del imperio egipcio. Esa hazaña militar le valió gran prestigio, tanto entre el pueblo como entre los altos círculos del poder. Tras la muerte de Ay, Horemheb supo jugar bien sus cartas. Para fortalecer su legitimidad, contrajo matrimonio con una hija del faraón, nada menos que hermana de la célebre reina Nefertiti. Su reinado, que abarcó desde el 1332 hasta el 1295 a.C., marcó un giro crucial. Horemheb tomó una decisión política clave. Restauró el culto a Amón, el antiguo dios estatal, desplazado durante la llamada Revolución Amarniana de Akenatón. Al devolver a Amón su lugar central en la religión egipcia, Horemheb se ganó el apoyo total del poderoso clero de Tebas. Así, no solo consolidó su poder político y religioso, sino que también cerró oficialmente uno de los capítulos más convulsos en la historia espiritual del antiguo Egipto. Horemheb, pese a su firme mano en el trono, era plenamente consciente de que los problemas con los hititas no habían terminado. Aunque había logrado frenar su avance, la amenaza en las fronteras del norte seguía latente, y en su sabiduría militar y política, supo que debía asegurar una sucesión fuerte, con un liderazgo capaz de enfrentar lo que vendría. Por eso, preparó cuidadosamente el camino para su heredero. Un hombre de su absoluta confianza, que había servido bajo su mando y compartía su visión estratégica. Para sellar su ascenso, Ramsés contrajo matrimonio con una hija de Horemheb, uniendo así la continuidad política con la legitimidad dinástica. Ramsés I reinó por un periodo breve, del 1295 al 1294 a.C., pero su importancia no reside en la duración de su mandato, sino en lo que representó: el inicio de la poderosa dinastía 19, una era marcada por la militarización del gobierno y la expansión imperial. Horemheb, sin descendencia directa, no solo cedió el trono, cedió el proyecto de restaurar el poder egipcio. Con Ramsés I, Egipto entraba a una nueva etapa, mucho más belicosa, decidida a recuperar su influencia perdida,
y a frenar definitivamente a sus enemigos del norte. Tras el breve reinado de Ramsés I, el trono pasó a su hijo, Seti I, uno de los grandes estrategas de la historia egipcia. Su nombre ya nos dice mucho, Seti, en honor al dios Set, deidad de la guerra, el caos y el desierto. Seti I heredó un Egipto con heridas abiertas. Los efectos de la revolución religiosa de Amarna seguían generando tensiones internas, y sus vecinos, como los libios al oeste, aprovecharon para intentar avanzar sobre las tierras del delta del Nilo. Pero Seti no tardó en responder. Reprimió los intentos de invasión, estabilizó el norte y, decidido a dejar claro el poder egipcio, emprendió campañas militares hacia Siria y Palestina, conteniendo nuevamente el avance hitita. Decidido a dejar claro el poder egipcio, emprendió campañas militares hacia Siria y Palestina, conteniendo nuevamente el avance hitita. Con las amenazas exteriores bajo control, Seti pudo volver su atención al corazón espiritual de Egipto. Su objetivo, restaurar por completo el orden tradicional y enterrar, ahora sí de forma definitiva, la llamada Revolución Amarniana. En la sagrada ciudad de Ábidos, lugar donde se creía que comenzaba el camino al más allá, Seti primero mandó construir un templo majestuoso dedicado a Osiris, dios de la muerte y la resurrección. Pero fue en una de las paredes de este templo donde Seti dejó su legado más político. Una lista de faraones grabada en piedra, desde el mítico Menes, unificador del Alto y Bajo Egipto, hasta él mismo y su hijo. Seti I reescribió la historia, borrando del recuerdo oficial a los enemigos de la tradición. Sin embargo, esta lista no es completa. Seti I eliminó deliberadamente a los gobernantes del segundo periodo intermedio, los Ixos, considerados invasores extranjeros, y también borró a los llamados herejes de Amarna, Akenatón, Tutankamón, Ay, como si nunca hubieran existido. El último nombre en aparecer es el de Horemheb, el general que había devuelto el orden y legitimado a su linaje. Así, con cincel y martillo, Seti I reescribió la historia, borrando del recuerdo oficial a los enemigos de la tradición. Su legado no fue solo militar ni religioso, sino también artístico. Su tumba en el Valle de los Reyes es la más grande y detallada de toda la dinastía 19. Un ejemplo majestuoso para las generaciones futuras. Allí, en su templo funerario, se encontró su sarcófago de alabastro traslúcido, un objeto extraordinario. Si se le introduce luz desde el interior, las figuras talladas brillan como si tomaran vida. Una metáfora perfecta para un faraón que quiso iluminar la oscuridad que su pueblo había atravesado. Tras la muerte de Seti I, el trono fue heredado por su hijo, el célebre Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Su nombre resuena hasta hoy como el más famoso de todos los faraones egipcios. ¿Por qué? No tanto por sus hazañas militares, sino por su increíble capacidad para el espectáculo y la propaganda. Ramsés II tuvo un reinado extraordinariamente largo, más de 6 décadas en el poder, y dejó un legado arquitectónico como pocos. Templos colosales, estatuas monumentales, obeliscos y ciudades que llevaban su nombre. Su presencia está grabada en piedra a lo largo y ancho de Egipto. Y ese justamente era su objetivo, eternizar su imagen. Ahora bien, si hablamos de sus campañas militares, la historia cambia un poco, aunque se presenta a sí mismo como un gran conquistador. Los registros arqueológicos y las fuentes extranjeras nos muestran algo distinto. Uno de los episodios más famosos de su reinado fue la batalla de Kadesh contra los hititas. Pero atención, no la abordaremos en este video. La batalla de Kadesh merece un episodio completo por sí sola. Lo que sí diremos ahora es que, a pesar de las escenas de victoria esculpidas en sus templos, Ramsés II no obtuvo una victoria decisiva. Y si querés conocer en detalle la famosa batalla de Kadesh, las estrategias, los ejércitos, los carros de guerra y el tratado de paz que cambió la región, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Uno de los monumentos más impresionantes del legado de Ramsés II es, sin duda, el majestuoso templo de Abu Simbel, ubicado en la región de Nubia, al sur de Egipto. Tallado en la roca misma del desierto, este templo no solo es una obra de ingeniería colosal, sino también un acto de puro megalomanía. Ramsés lo mandó construir para inmortalizar sus supuestas victorias, entre ellas la ya mencionada batalla de Kadesh. Abu Simbel es, hasta hoy, una de las atracciones más visitadas del antiguo Egipto. Pero más allá de su tamaño, hay algo aún más asombroso. En el corazón del templo, en su santuario más profundo, se encuentran las estatuas de 3 grandes dioses: Ra, dios del sol; Amón, dios de Tebas; Ptah, dios creador y asociado con la oscuridad. Y una estatua más, el propio Ramsés, elevado al nivel de divinidad.
Lo fascinante es que en dos fechas muy precisas del año, el 21 de octubre y el 21 de febrero, exactamente 2 meses antes y 2 meses después del solsticio de invierno, un rayo de sol penetra hasta el fondo del templo. Durante unos minutos mágicos, ilumina los rostros de los dioses, bañándolos en luz. Todos, excepto Ptah, el dios de las sombras, quien permanece en penumbra, como corresponde a su naturaleza. Este fenómeno solar no fue casual. Fue cuidadosamente diseñado por los arquitectos reales bajo órdenes del faraón. Un cálculo astronómico tan preciso que aún hoy, miles de años después, sigue ocurriendo con la misma exactitud. Pero Abu Simbel también tiene una historia moderna que parece sacada de una película de aventuras. En el siglo XX, con la construcción de la gran presa de Asuán, el aumento del nivel del Nilo amenazó con inundar por completo el templo. Fue entonces cuando la comunidad internacional se movilizó. Arqueólogos, ingenieros y expertos de todo el mundo unieron esfuerzos en una campaña sin precedentes. Piedra por piedra, el templo fue desmontado y reubicado en una colina artificial, más alta, a salvo del agua. Y lo más increíble, se cuidó que el fenómeno solar se mantuviera exactamente igual, tal como lo había concebido Ramsés II. Así, Abu Simbel no solo nos habla de un faraón obsesionado con su inmortalidad, sino también de la admiración y respeto que su legado sigue inspirando hasta hoy. Pero quizás lo más impactante de Ramsés II no lo encontramos en sus templos, sino en su propio cuerpo. Su momia, hallada en excelente estado de conservación, nos revela detalles fascinantes sobre el hombre detrás del mito. Para empezar, medía 1.85 metros, una altura excepcional para su época, donde la media rondaba el 1.60. Su imponente presencia no era solo una imagen tallada en piedra, era real. Análisis científicos realizados sobre restos de su cabello revelaron que Ramsés II era pelirrojo. Este dato, aparentemente menor, cobra un significado simbólico cuando recordamos que su familia rendía especial culto a Set, el dios del caos, el desierto y la guerra, tradicionalmente asociado con el color rojo. ¿Casualidad? Tal vez no. Esta conexión ha llevado a muchos investigadores a pensar que no solo Ramsés, sino varios de sus antepasados también podrían haber tenido cabello rojizo, y que esta característica física se asoció con el poder, la fuerza, e incluso con lo divino. Ramsés II murió a una edad extraordinaria para su tiempo, más de 90 años. Su salud naturalmente estaba muy deteriorada. Sufría de problemas en las articulaciones, la espalda y la dentadura. Su cuerpo mostraba signos del paso de los años y de las muchas batallas, reales y simbólicas, que libró a lo largo de su vida. Y así, entre templos colosales, fenómenos astronómicos y una momia sorprendente, Ramsés II continúa hablándonos, no solo como faraón, sino como hombre, un hombre que quiso vencer al tiempo, y en muchos sentidos lo logró. Tras la muerte de Ramsés II, el trono fue heredado por uno de sus muchos hijos, Meremtah, quien subió al poder en el año 1213 a.C., reinando hasta el 1202 a.C. Pero su ascenso no fue el de un joven heredero lleno de vigor. Meremtah tenía ya alrededor de 60 años cuando asumió el trono, una edad avanzada para la época, que limitó su capacidad para liderar personalmente al ejército y enfrentar las amenazas del exterior. Este detalle, que puede parecer menor, tuvo grandes consecuencias. La falta de una presencia militar fuerte al frente de las tropas generó una sensación de fragilidad en el poder egipcio, tanto interna como externamente. Antiguos problemas volvieron a emerger. Los sacerdotes del dios Amón, que durante siglos habían acumulado riquezas y poder político, representaban una amenaza silenciosa para la autoridad del faraón. Su influencia sobre el pueblo, combinada con sus vastos recursos económicos, los posicionaba como un contrapeso al poder real. El conflicto entre el trono y el templo se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, en el delta del Nilo, los libios comenzaron a aprovechar esta debilidad aparente. Retomaron sus antiguas aspiraciones de ganar control sobre territorios egipcios, intentando nuevamente asentarse en una región estratégicamente vital. Así, el reinado de Meremtah, aunque breve y a menudo eclipsado por la gigantesca figura de su padre, nos muestra un Egipto que empezaba a resquebrajarse desde dentro, mientras las presiones externas aumentaban. La estabilidad que había caracterizado la era de Ramsés II comenzaba a desvanecerse, y el imperio nuevo entraba lentamente en su recta final. A la muerte de Meremtah, el trono pasó a su sucesor, Seti II, quien gobernó desde el 1202 al 1196 a.C. Sin embargo, lo que heredó no fue solo la corona, sino una acumulación de problemas sin resolver, tanto dentro como fuera del reino. Pero quizás su desafío más delicado no vino del exterior,
sino desde su propia sangre. Uno de sus hijos, en una clara muestra de ambición, se rebeló contra su padre. Con el apoyo estratégico de los sacerdotes del Valle del Nilo, este hijo logró consolidar una facción independiente, dividiendo literalmente al país. Mientras Seti II se aferraba al control del delta del Nilo, el sur, con Tebas y sus templos, caía bajo otra autoridad. Este episodio marcó un punto crítico. Por primera vez en mucho tiempo, la unidad del Alto y Bajo Egipto estaba fracturada. Y no por invasores extranjeros, sino por el conflicto interno. El reinado de Seti II se convirtió en una lucha constante por recuperar la cohesión del país. Su energía estuvo dedicada a reprimir la revuelta, a negociar con el clero, a restaurar una autoridad que ya no parecía incuestionable. Pero el tiempo no estuvo de su lado. En el año 1196 a.C., murió de forma prematura, dejando inconcluso su esfuerzo de reunificación. Egipto, una vez más, quedaba vulnerable y dividido, y los signos del colapso comenzaban a ser imposibles de ignorar. A la muerte de Seti II, el trono quedó en manos de su hijo Siptah, un niño demasiado joven para gobernar por sí solo. Como tantas veces en la historia, el vacío de poder fue aprovechado por otros. Su madre, Tausert, asumió el trono como regente. Pero rápidamente su papel se transformó en el de faraona titular, gobernando entre el 1196 y el 1188 a.C. Este periodo coincide, según muchos historiadores, con uno de los grandes conflictos legendarios del mundo antiguo, la Guerra de Troya en la otra punta del Mediterráneo. Tausert, según diversas fuentes, apartó a su joven hijo del trono y tomó como amante a su canciller, un hombre de origen asiático llamado Bai, quien se convirtió en una figura de gran poder dentro de la corte. Esta relación escandalosa, junto con su manejo del poder, generó tensiones adicionales en un Egipto ya fracturado por problemas no resueltos desde generaciones anteriores. Y fue entonces, en medio de este caos, que emergió una figura decisiva, Seth-Nasht. De origen incierto, aunque algunos lo consideraron posible descendiente de Ramsés II, no existe evidencia concluyente, Seth-Nasht desafió abiertamente a Tausert y al canciller Bai. Su ascenso no fue pacífico. Se trató de un enfrentamiento político y militar que acabó con la caída del régimen de la faraona. Con la victoria de Seth-Nasht, se pone fin a la dinastía 19. Egipto una vez más cambiaba de manos, y así comenzaba la dinastía 20, marcada por nuevos desafíos y nuevas figuras que intentarían restaurar el esplendor de un imperio que se tambaleaba. Pero el reinado de Seth-Nasht fue breve, menos de 3 años. A su muerte, el trono pasó a su hijo, Ramsés III, el último gran faraón guerrero de Egipto. Ramsés III dejó un testimonio impresionante en su templo de Medinet Habu, donde nos relata con detalle una de las batallas más feroces que enfrentó Egipto, el choque contra los temibles pueblos del mar. En este punto, nos encontramos en la cúspide de la Edad del Bronce. Grandes civilizaciones dominaban el Mediterráneo, los egipcios, los hititas, los micénicos, los reinos del Levante. Todas en su momento de mayor esplendor. Un mundo interconectado por rutas comerciales, diplomacia, guerras y cultura. Pero como si se tratara del final de temporada de una gran serie épica, el telón estaba a punto de caer. Uno a uno, estos imperios comenzarían a colapsar. Los pueblos del mar, misteriosos y devastadores, avanzaron por las costas arrasando ciudades, destruyendo ejércitos y provocando un cataclismo que puso fin a toda una era. Solo Egipto logró resistir, y apenas Ramsés III los derrotó, sí, pero a un costo altísimo. El reino sobrevivió, pero nunca volvería a ser el mismo. Y así, con sangre, fuego y ruinas, se cerraba el capítulo final de la Edad del Bronce. Lo que vendría después sería un mundo nuevo. Uno más fragmentado, más incierto, y profundamente transformado. Y así, llegamos al final de este video, y con él, al cierre de una de las dinastías más fascinantes del antiguo Egipto, la dinastía 19. Una época marcada por grandes faraones, batallas épicas, intrigas palaciegas y construcciones monumentales que aún hoy nos quitan el aliento. Pero esto es solo el comienzo. Continúa con nosotros en este viaje a través de la historia. Mientras exploramos los años finales de la Edad del Bronce, nos adentraremos en el enigmático mundo de los hititas, reviviremos la legendaria batalla de Kadesh, nos sumergiremos en el misterio de los micénicos y la mítica Guerra de Troya, para luego presenciar el último acto de esta gran obra histórica, el colapso de toda una era. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta aventura por el pasado. Gracias por estar ahí, saludos, y nos vemos en el próximo video.